vamos a compartir con ustedes el discurso que dio Raúl Sendic Antonaccio un 6 de diciembre de 1986 en el Estadio Francini de Montevideo, hace más de 27 años. Y decía así: bueno, compañeros, me toca cerrar este acto también iniciado por el compañero Julio con su vehemente oratoria, fijando la posición de nuestro movimiento, sobre todo con respecto a la inserción en los frentes que ya existen. Ha quedado claro que nosotros apoyamos la unidad ya lograda por la izquierda y esperamos que esa unidad abarque en el futuro a otras fuerzas. Ha quedado claro que no vamos a hacer nada que enturbie ese proceso de unidad y que en su momento haya una sin exclusiones, que nos involucre a todos. Por su parte, el Pepe Mujica hizo un análisis general de los problemas del país, anunció las posiciones que vamos a dar conjuntamente sobre las próximas movilizaciones de la organización, y el compañero Eleuterio finalmente hizo el proceso del Partido Colorado de todos sus antecedentes, demostrando que no es tan inocente como quiere aparecer, que no es una fuerza por encima de la situación, sino que está muy metido en la represión que ha costado tantas vidas, tantas torturas y tantos dolores al pueblo uruguayo. Por mi parte, compañeros, en los últimos tiempos hemos tenido que viajar por el exterior. Hemos aprovechado para estudiar y para ver cosas. Hemos recibido la afectuosa ayuda de Cuba para esas operaciones que necesitábamos. Hemos recibido también el saludable contagio de la juvenil Nicaragua, tan pobre y desfachada ante la gran potencia que tiene enfrente. Y la vimos firme, segura y calmosa mientras el imperio se resuelve en estos días intranquilo, intoxicado por su propio veneno de mentiras y falsedades. Hemos sido los primeros en sorprendernos por las atenciones y las distinciones que hemos recibido en estos países. Hemos podido apreciar que el nombre Tupamaro es una llave que abre por igual la fraternidad de estos países y de cada hombre dentro de ellos. Creo que se ha hecho una leyenda, una novela, que desde luego no tiene nada que ver con nuestros limitados méritos. Pienso que nuestra historia se transformó en leyenda y eso nos crea un compromiso. Somos una organización y unos individuos que buscan denodadamente ponerse a la altura de la leyenda y de la expectativa que involuntariamente los rodea, tanto en el exterior como en nuestro pueblo. Y hemos vuelto al país y nos encontramos con un diálogo, con una negociación. Nos fuimos con una negociación y al volver nos encontramos con otra negociación. Es como si la vida política del país se hubiera paralizado, se hubiera congelado en la etapa de la negociación. Es una negociación sin frutos, sin resultados, infatigable, cada vez más lejana del pueblo. Es la negociación por la negociación misma. Pero cuidado, los que están congelados en el tiempo son los políticos, no las fuerzas vivas que han estado muy activas en este periodo. En nuestra visita a Bélgica, por ejemplo, pudimos enterarnos que la embajada uruguaya allí estaba ofreciendo a la venta campos de nuestro país.
Nos extrañó esta oferta, que se hace por medio de un folleto, pero más nos extrañó saber después que todas las embajadas uruguayas en Europa y Norteamérica estaban haciendo lo mismo, cosa que fue denunciada recientemente por el movimiento de aspirantes a colonos. La maniobra consiste en lo siguiente: mediante esta oferta subrepticia de nuestros campos, de pedazos del territorio de Uruguay en aquellos lejanos países, se consigue que un europeo o un norteamericano venga o sin necesidad de venir, mande sus dólares o a uno de estos estancieros embargados por el Banco Central para que éste a la vez le transfiera el campo. Paga al banco y así este banco del Estado se hace de algunas divisas para pagar la deuda externa. Si algún día se aprueba en el Parlamento un proyecto que hay que pasar las tierras embargadas por el Banco Central a colonización, que se estiman en unas 650.000 hectáreas, nos encontraremos que una buena parte de ellas ya han sido vendidas al extranjero. Aquí, Sanguinetti, que hace poco dijo en un discurso en la Cámara de Industrias que el progreso y la modernización del país vendrá por el ingreso del capital extranjero, es decir, que ni siquiera confiaba en los industriales uruguayos a los que les estaba hablando, dio otro paso para la enajenación de lo más apreciado del país, su territorio, con el agravante de que lo que está haciendo es a escondidas. Es contra estos escándalos de negociados y entregas que hemos resuelto movilizarnos. No es que haya renunciado a nuestros objetivos finales, a las transformaciones de fondo que necesita el país para tener una economía productiva y con una distribución justa de los ingresos para tener un hombre nuevo, libre de las angustias económicas y libre en todo sentido. Seguimos fieles a esa meta, pero hoy estamos para pelear por las injusticias más escandalosas y urgentes. Por eso hemos hecho 4 prioridades: tierra, banca, deuda y salario. Ni siquiera se puede hablar simplemente de problemas, sino de verdaderos escándalos. Esos latifundios de 8.000 y 10.000 hectáreas, conviviendo con la miseria patética del rancherío, oferta de tierras en el exterior mientras no se da o se les niega a los 22.000 aspirantes inscriptos en el Instituto Nacional de Colonización. Vean qué paradoja. En el año pasado, este Instituto Nacional de Colonización adquirió 89 hectáreas en total. Este año, 1986, solo 90 hectáreas en total para distribuir entre esos 22.000 aspirantes a colonos. Y simultáneamente, el Estado, a través de sus embajadas, ofrece campos a extranjeros. Esto ya no es un problema, es una estafa escandalosa. También vamos a luchar por la ley de 8 horas para el trabajador rural. Este es otro escándalo. Hace 70 años, en 1915, que se aprobaron las 8 horas para la industria y comercio y todavía no ha sido extendida al peón de las estancias. También hay escandalosas especulaciones en la banca. Han servido de vehículo para que capitales extranjeros y especuladores uruguayos se hayan transformado en socios privilegiados
de la mayoría de las empresas de este país, industriales, comerciales y agrarias. Cuando se dan los ingresos en esas empresas, primero cobra el banco, después recién los trabajadores. Por eso, entre otras causas, a pesar de la pujanza de nuestro movimiento obrero, ni siquiera se ha conseguido recuperar el salario anterior a la dictadura. Es que la demanda de salarios puede avanzar muy lentamente, con las dificultades conocidas, mientras se haga a costa de las ganancias de las empresas. Pero cuando tropieza con la parte que va a la banca, ya es imposible avanzar. Con la banca no hay negociación posible, o cobra o manda a remate a la empresa. Eso quiere decir que además del frente habitual en la lucha por el salario, el frente contra la patronal, hay otro contra la banca, contra esa sanguijuela, contra ese capital parasitario que exprime al trabajador a través de la deuda de la empresa. Por eso tenemos que desmontar pieza por pieza ese mecanismo diabólico del capital bancario que por un lado embargó al país hasta colocarlo en la insolvencia y por otro atravesó las fronteras y embargó a todas y cada una de las empresas dentro de este país. Las medidas deben ser dramáticas, porque la situación es más dramática aún. En el área del capital especulativo, en esta área de la banca, también se están dando cosas escandalosas, nunca vistas con anterioridad. En estos años 80, los bancos y los inversionistas que depositan en ellos han pasado a ganar más. Tomábamos globalmente que todos los asalariados juntos del país, o sea que unos pocos centenares de capitalistas parásitos han pasado a ganar más a través de sus cobros de intereses que el 1.250.000 de asalariados públicos y privados que realmente trabajan. Esto plantea dos cosas igualmente escandalosas. ¿Cuánto gana? Cuanto más gana el capital parasitario, cuanto más ganan banqueros y rentistas de este país, cuanto menos ganan los que viven de su trabajo y de su salario. No es despreciable la responsabilidad que le cabe al gobierno de Sanguinetti en este asunto del salario. El año pasado estuvo diciendo que había que esperar que creciera el pastel para repartirlo. Este año parece que el pastel, o sea, las ganancias de las empresas, creció algo y sin embargo el salario real, a pesar de las tramposas estadísticas, no ha crecido en lo más mínimo. El salario hoy es el 59% de lo que era hace 18 años, o sea, en 1968. En ese interín, el pastel creció varias veces, pero eran los gobiernos los que frenaron de arriba los aumentos de los salarios. La idea era hacer una industria con bajos salarios que sea más competitiva en el mercado mundial. Al bajar los salarios reales casi a la mitad, baja casi otro tanto el mercado interno. Pero ellos piensan sustituir el mercado interno por el mercado externo. Y por eso su grito de guerra es exportar, exportar, exportar. Esta estrategia podía tener algún éxito para las clases altas hace 10 años, cuando había una expansión de las exportaciones, pero no ahora que hay una restricción del comercio mundial. Esta feroz política de contener los salarios iniciada por la dictadura
y seguida por Sanguinetti, ya ha cobrado un saldo trágico. Según estudios de la UNICEF, hay un 33% de niños uruguayos subalimentados. Y hace tiempo que perdimos el primer lugar en Latinoamérica en la baja de la mortalidad infantil que detentábamos hace ya bastantes años. Y nos queda esta conclusión amarga. Producimos alimentos para dar de comer 2 veces a la población del país y hay niños con hambre en esa tremenda proporción. Esto tampoco es un problema, es un escándalo. Mientras tanto, los de la vereda de enfrente, los rentistas y los especuladores de todo tipo siguen aumentando su consumo suntuario dentro de tanta pobreza. Este año, la compra de autos 0 kilómetro volvió a aumentar en un 25%. Hay que hacer algo, compañeros. No podemos quedarnos con los brazos cruzados porque esas fuerzas vivas o avivadas siguen actuando y a gran ritmo. A grandes males, grandes remedios. Hay que estatizar esa banca extranjera que ha embargado el trabajo uruguayo y se lleva la mayor parte de su producido. Hay que decretar el no pago de la deuda externa. Este es otro escandaloso fraude, una escandalosa estafa sobre el cual mucho se ha escrito y mucho hemos escrito. Hoy, hasta países como Brasil están barajando el no pago de esta gigantesca estafa y casi no hay más nada que argumentar. Aquí el invento está matando al inventor. Quisieron dominar al mundo a través de la banca y el mundo se hizo de tal modo insolvente que ahora lo que está tambaleando es la gran banca internacional. Todas aquellas predicciones apocalípticas para el caso del no pago de la deuda externa se disiparon desde que países como Brasil y México, en distintos momentos, han planteado que no pagan y se atienden a las consecuencias. En resumen, la deuda externa es imposible de pagar, pero si no lo fuera, es inmoral pagarla. Si se hace con el hambre de los pueblos, aquí, cada dólar que va a la deuda externa es un dólar que se resta al salario de los empleados públicos, a la inversión estatal, etc. En este año, la inversión privada en el Uruguay ha bajado un 10% y podrían dedicarse esos 400 millones anuales que estamos pagando de deuda externa para hacer por lo menos una inversión estatal. Tenemos que romper esta inercia, este estancamiento, este marasmo, esta orfandad de iniciativas. Vamos a ver con qué contamos y qué podemos crear para dar esta batalla. Ya tenemos un pujante frente sindical que pelea por el salario y el derecho de los trabajadores. Hay que fortalecerlo. Ya tenemos un frente barrial que impulsa varias actividades de poder popular en las barriadas. Allí también se precisan voluntarios para fortalecerlo. Tenemos además un frente estudiantil, tenemos un frente periodístico y un frente para el interior. Y también se está gestando un frente cultural. Se necesitan nuevos militantes para todos estos frentes. Ahora vamos a alargar otro frente, el movimiento por la tierra que impulse mejoras para la población del campo, que no será solo en beneficio de los pobladores de la campaña, sino también de todos aquellos desalojados del campo que quieren volver, y de todos aquellos que quieren integrarse
a esa ancestral aventura del hombre que es el cultivo de la tierra y que además beneficiará a todos los pobladores del país porque volcará más alimentos para las ciudades y dará oportunidad de trabajo a los desocupados. Este movimiento por la tierra no será lanzado por nosotros solos, sino conjuntamente con todas aquellas personas y organizaciones de diferentes tendencias que estén de acuerdo con la idea y en trabajar en esto. Como antes, cuando organizaciones y movilizamos a los trabajadores del norte uruguayo y logramos para ellos mejores condiciones de vida. Ahora lo haremos con todos los trabajadores del campo. Iremos a ellos y haremos movilizaciones conjuntas por mejores condiciones de trabajo, por la creación de policlínicas y viviendas adecuadas, por un salario digno, por las 8 horas para el peón de estancia, por entrega de tierras a los que no la tienen, por el pasaje de las tierras embargadas por el Banco Central a los uruguayos que quieren trabajar en el campo. Haremos marchas de los trabajadores sobre la capital, si es necesario, reclamando todo esto, pero también ejerceremos el poder popular en el campo, levantando policlínicas con nuestro propio esfuerzo, como lo hizo la UTA, que no creo que la atención de la salud le venga de arriba. Y hay otra iniciativa de poder popular, que no la alargaremos de inmediato, porque está supeditada a que muchas personas de afuera y de adentro de nuestra organización se comprometan a participar en ella. Como ustedes saben, en estos días se están discutiendo proyectos de reforma constitucional por distintas fuerzas políticas. En general se refieren a cambios en las instituciones. Por ejemplo, fortalecer el poder del Parlamento y disminuir el de la presidencia o elegir los intendentes en elecciones separadas a las nacionales. Estos proyectos se presentarían por 2/5 de integrantes del Parlamento y se plebiscitarían el año que viene después de la oposición que la oposición provoque una elección parlamentaria adelantada. Nosotros no hemos tomado posición todavía sobre estos proyectos, pero vemos que el problema de la reforma constitucional va a estar en el tapete en los próximos meses. Y también echamos de menos en esos proyectos, que no tocan los problemas sociales, por ejemplo, la propiedad abusiva de banqueros y latifundistas. Como ustedes saben, nosotros hace tiempo hemos hecho una propuesta de diferentes fuerzas del Frente Amplio para hacer una recolección de firmas en favor de un proyecto social de este tipo. No hemos obtenido respuesta y ahora proponemos reactualizar esta discusión, ya que la reforma de la Constitución vuelve a ponerse en el orden del día. De todas maneras, un proyecto de tipo social no es incompatible con uno institucional. Se puede votar los dos simultáneamente. Pero esta vez, aunque mantenemos la propuesta de las fuerzas políticas a las que ya la hicimos, queremos hacérsela a ustedes, los militantes del pueblo, de adentro y de afuera de nuestra organización. Si vemos una respuesta favorable, la alargamos. Si no, no la alargamos. Los puntos que proponemos para este proyecto son las 8 horas para el trabajador rural, la expropiación de todo exceso sobre las 2.500 hectáreas. Los puntos que proponemos para este proyecto son las 8 horas para el trabajador rural, la expropiación de todo exceso sobre 2.500 hectáreas a los latifundistas, la prohibición a extranjeros de tener campos en el país mayores a las 50 hectáreas, la estatización de la banca, el no pago de la deuda externa contraída por los gobiernos ilegales y tal vez un retorno a la proporción histórica entre
los presupuestos de las Fuerzas Armadas y los de la enseñanza y de la salud. Compañeros, todos los que quieran inscribirse en el Movimiento por la Tierra y en los otros frentes, todos los que quieran participar de las iniciativas lanzadas, pueden buscar contacto con nosotros. Ante el marasmo político, ante la inercia, ante la orfandad de iniciativas, nos parece necesario salir con algunas que pongan en el tapete, en la discusión y en la movilización los problemas básicos de nuestro país: tierra, banca, deuda, salario, y seguiremos fieles a nuestra consigna por la tierra y contra la pobreza, y a nuestra promesa: habrá patria para todos. Tierra, banca, deuda, salario, y seguiremos fieles a nuestra consigna por la tierra y contra la pobreza, y a nuestra promesa: habrá patria para todos.